La verdad estoy conmovido porque me dieron una noticia inesperada. La verdad que me sacudió, me golpeó, me falleció un amigo mío muy querido, muy conocido, una persona ya mayor, que yo recuerdo bien que hace algunos años, no sé, algunos 8 o 10 años, cuando yo andaba en necesidades, en situaciones un poco complicadas, había perdido mi trabajo, y él me brindó su apoyo, me brindó su mano, me abrió una puerta que pues aparentemente era casi imposible que yo pudiera tener la oportunidad de trabajar con ellos, porque ese es un negocio casi familiar, se puede decir. Pero gracias a Dios que pude conocerlo, me brindó su apoyo, su mano, me abrió esa puerta. Yo siempre estuve bien agradecido con él mientras estuvo en vida. Y mis hermanos, aproveché para darle testimonio de lo que Cristo estaba haciendo en mi vida. Le hablé de la importancia del amor de Cristo, del perdonar para ser perdonados, pero sobre todas las cosas no solamente le hablé palabra de Dios, sino que también le mostré un buen testimonio. Gracias a Dios siempre supo que yo era un hombre fiel a Dios. Él me respetaba mucho precisamente por eso. Pero bueno, el día de hoy desafortunadamente pues me di cuenta de que este jueves que pasó él falleció, partió de esta vida. Con todo mi corazón espero que él haya tenido la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor, y que Dios haya tenido misericordia de él en esos momentos en que ya él de alguna manera pudo haber sentido que ya era su tiempo de partir. Espero de todo corazón que así sea, para que un día nos podamos encontrar delante de nuestro Señor Jesucristo. Sé que su espíritu está con Dios, porque el espíritu, conforme a lo que les voy a hablar hoy, lo que les voy a compartir, no tiene ningún riesgo ni ningún peligro el espíritu va con Dios, tal como lo dice la Biblia. Su alma, espero de todo corazón que él se haya puesto a cuentas con el Señor, y que el Señor lo haya perdonado como a todos los que hemos necesitado ser perdonados. De corazón espero eso. Pero bueno, y precisamente mis hermanos, mis amigos, pues en este día el tema que voy a compartirles, aunque no sé si miraron en la emisión del viernes, para los que no lo pudieron ver, pues bueno, el lunes pasado yo había dado un anuncio, había dicho que el tema de hoy iba a ser una plática entre reyes, pero la verdad es que, como siempre, los lunes o los martes, perdón, los martes o los miércoles, yo comienzo a preparar el mensaje, comienzo a hacer el esqueleto, o hacer la base, comienzo a formarlo, comienzo a elaborarlo. Pero han pasado 3 ocasiones en todo el tiempo que tengo yo con esta emisión. Me han pasado, creo que son 2 o 3 ocasiones, en donde cuando yo decido hacer una cosa, pero no se me da la inspiración, no me llegan las ideas, entonces yo lo tomo como una señal y comprendo que no es el adecuado, y entonces le digo a Dios: Señor, bueno, si no me llega la sabiduría, no me llega las ideas, no me llega la inspiración, probablemente sea otro el tema el que tú quieres que elabore o que prepare. Entonces le digo: Señor, pues si es así, entonces tú dame la sabiduría y dame las ideas para poder elaborar el tema que sea el adecuado. Y mis hermanos, yo le preguntaba al Señor, y en pensamientos se me vinieron ideas a la mente en respuesta a lo que pasó la semana pasada, y me decía: bueno,
qué necesitas preparar, de qué necesitas hablar, qué pasó la semana pasada. Ok, dije, bueno, entonces voy a preparar un tema en respuesta a las preguntas que surgieron en el programa y precisamente por eso preparé un tema para que sea la misma palabra de Dios, la que despeje toda duda, la que dé entendimiento y sabiduría a mis hermanos y a todos aquellos que quieran conocer esta verdad y que quieran saber qué es lo que ocurre después de partir de esta vida, después de la muerte o después de dormir, porque como les dije la otra vez, les vuelvo y les repito, para Dios en el lenguaje espiritual, cuando hablamos de morir o de la muerte, en el lenguaje espiritual Él se refiere como a dormir, duerme. Entonces, pero obviamente en nuestro entendimiento pues sabemos que pues la persona muere, hablamos de la muerte, pero para Dios es el dormir. Entonces, el tema que preparé, mis hermanos, mis amigos, con todo respeto, pero también con toda intención de ayudarles de parte de Dios por el Espíritu a comprender acerca de esta situación. Y el tema que he preparado, mis hermanos, mis amigos, pues se llama: el que nos ha dado la vida, también nos la quitará. El que nos ha dado la vida, también nos la quitará. Este es un tema de conciencia. Primeramente, mis hermanos, mis amigos, todos los seres humanos en la tierra debemos de tener bien claro y bien en cuenta que si existimos, si estamos en esta vida, es precisamente porque Dios lo ha decidido, porque Dios lo ha querido, porque somos parte de su predestinación. Somos parte de un plan y un propósito de Él. Cada uno de nosotros. No hay un ser humano en la tierra, en todos los tiempos, en todas las dispensaciones, que no haya venido a pisar tierra a este mundo a cumplir un plan y un propósito de Dios. Y por eso, mis hermanos, sabemos que todo tiene su principio y tiene su final. En la vida del hombre, por corta o larga que ésta sea, no es la excepción. Hoy Dios nos hace una invitación a la reflexión y al sometimiento a la voluntad del Señor. Aún Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo estas palabras: si es posible que pase de esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y eso es, mis hermanos, este mensaje que hoy voy a traerles y a compartirles es precisamente para que seamos conscientes de estas cosas. Y mis hermanos, mis amigos, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque cada semana están aquí apoyando este ministerio, apoyando esta misión, este podcast. Ustedes pudieron haber ya ido o haber abandonado la emisión. Sin embargo, ahí están firmes y yo le doy gracias a mi Dios por eso. Y eso me hace responsable también para prepararme, para ser capacitado por el Espíritu para poder enseñarles verdades bíblicas que todos necesitamos tener en nuestra vida. Saludos a Carlos, saludos a Alondra, saludos a Liliana, a Alan, a todos ustedes que cada semana están ahí, a mi familia también que me apoya desde México, desde parte de aquí de Estados Unidos también, algunas veces están conectados. Hoy para mí es un día, mis hermanos, en donde la noticia tocó mi sensibilidad. La verdad como dicen,
Hay un dicho que dice, me dio para abajo. Pero inmediatamente reaccioné y dije, bueno, mientras uno está vivo, debe de aprovechar al máximo hacer el bien a las personas. Cuando ya han partido de esta vida, ya no hay nada más que hacer, más que confiar y tener fe y pensar en lo positivo, en que un día podemos encontrarnos con el Señor. Y tomé fuerzas y me levanté porque era un gran amigo, yo lo apreciaba mucho. Pero bueno, solamente quise tomar un paréntesis para darles un saludo y una bienvenida a todos ustedes que ya están ahí conectados, a los que han de conectarse y también a todos aquellos que después el día de mañana o entre semana han de darse su tiempo para escuchar estos mensajes, estas emisiones. Bendiciones para todos ustedes en el nombre de Jesús. Mis saludos desde aquí, desde Pomona, California. Pues bueno, mis hermanos, mis amigos, para continuar con el tema, solo quiero decirles que hay algunas partes que yo escribí por inspiración del Espíritu de Dios, pero también tengo varias escrituras fortaleciendo, afirmando y reconfirmando cada escrito con la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, veamos. Y al sometimiento de la voluntad del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Lo voy a bajar un poquito. Vamos ahora, dice el Señor. Bueno, eso no lo dice, pero yo lo dije, pero les voy a leer tal como está escrito en la Escritura. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra, mis hermanos? Que seamos conscientes que antes de declarar tales cosas, antes de asegurar ciertas cosas, por ejemplo, mañana voy a ir a tal lado, pasado mañana voy a hacer tal cosa, al rato en 2 horas voy a ir y voy a hacer tal cosa. Mis hermanos, hasta en esas situaciones el Señor quiere estar presente. Nuestro Dios es un Dios celoso, mis hermanos, pero un Dios celoso en el buen sentido de la palabra, que Él no quiere estar separado de nosotros en ningún momento, en ningún instante, quiere que lo tomemos en cuenta para todo. Por eso su palabra, ¿qué no sería más bien decir, si el Señor quiere y lo permite, si es su voluntad, eso voy a hacer? Si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si es su voluntad, voy a hacer tal cosa. Es parte de aprender más el lenguaje espiritual, mis hermanos. Somos llamados de parte de Dios del mundo, de las tinieblas a la luz, para que podamos ser transformados y poder aplicar en nuestras vidas un lenguaje nuevo, el lenguaje espiritual, el lenguaje de Dios. Y para eso necesitamos leer la Biblia. Necesitamos poner a Dios en todo, mis hermanos. En primer lugar, si Dios quiere, si a Dios le place, si el Señor está de acuerdo, si es su voluntad, haré tal cosa. Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieras, que se haga tu voluntad. El Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra se humilló a sí mismo, mostrándonos esa humildad.
para que nosotros como sus hijos también podamos aplicarlo y podamos aprender de Él. Aprended de mí, dijo el Señor. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo soy de Cristo. Entonces, mis hermanos, Dios llama a la iglesia a ser imitadores de Cristo, hasta en el lenguaje espiritual, en la manera como Él hablaba, la manera como los apóstoles hablaban, es la manera como Dios espera que su iglesia también aplique ese lenguaje espiritual en su vida. Mira, mis hermanos, cada palabra de Dios es un mensaje para nuestra vida espiritual, para nuestro caminar en este evangelio. Dios no nos dejó desarmados, solamente que tenemos que ir a la palabra, a la Biblia, para poder tomar esas armas, para poder tomar lo necesario para poder vivir una vida cristiana como el Señor quiere, mis hermanos. Ahora, ya quedamos claros que si el Señor quiere, eso haremos. Si el Señor lo permite, eso haremos. Si es la voluntad del Señor, haré tal cosa. Si es la voluntad del Señor, si no, no lo hago. Y hay que decirle a Dios así: Señor, si es tu voluntad, si no, ciérrame las puertas, aunque me duela, aunque no me guste, aunque me incomode, pero no quiero estar fuera de tu voluntad, Señor. Tengo ciertos planes, tengo ciertos propósitos, tengo tales, pero Señor, si tú no estás ahí, si no es tu voluntad, ciérrame las puertas en el nombre de Jesús. Y créanme, mis hermanos, que algunas veces el Señor lo hace y nos sentimos incómodos, nos duele, nos lastima. Pero el Señor dijo: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esa es una palabra poderosa, mis hermanos, que si nosotros la tomamos y la aplicamos correctamente a nuestra vida, haga lo que haga el Señor en nuestra vida, si tomamos esa palabra, vamos a estar confiados, vamos a estar seguros y vamos, incluso, no solamente eso, esa misma palabra nos va a sanar, esa misma palabra nos va a fortalecer. Porque ¿qué es mejor, estar en la voluntad de Dios que hacer nuestra propia voluntad? Obviamente estar en la voluntad de Dios. Y Dios, que conoce todo, todo lo que está delante de nosotros, lo que nosotros no vemos, lo que nosotros no conocemos, Dios lo conoce, porque ante los ojos de Él no hay nada oculto. Él conoce por dónde vamos a caminar, por dónde podemos tropezar, a dónde vamos a ir. Él conoce todo, mis hermanos. Entonces, de aquí en adelante, por lo menos los que estamos en esta emisión cada semana, yo les pido por favor que antes de hacer cualquier cosa, antes de decidir cualquier cosa, sea lo que sea en el trabajo, sea en tu negocio, sea en el ministerio, sea en la iglesia, lo que sea, primero hay que decir: si el Señor quiere, hágase su voluntad. Y si el Señor no quiere, que se cierre la puerta en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Y voy a empezar, mis hermanos, poco a poco voy a ir entrando al mensaje de este día. Esto solamente es como un rompehielo. Un relato escatológico de Génesis 5, 21 al 24, dice así: 65 años tenía Enoc cuando engendró a su primer hijo, Matusalén. Este llegó a ser el más cargado de años en la vida de los vivientes de toda la historia de la humanidad. Vivió 969 años. Los que conocemos esa historia que está en el libro de Génesis, sabemos que esa es una verdad. Matusalén, hijo de Enoc, fue el hombre que históricamente, desde aquellos tiempos hasta estos tiempos y por todos los tiempos de la humanidad, el hombre con más años, por eso le puse el más cargado de años, el que cargó o llevó más años en su vida. 969 años. Pero como al principio dije, sabemos que todo tiene su principio y tiene su final. Y en la vida del hombre, por corta o larga que ésta sea, no es la excepción. Un día
Matusalén tuvo que partir también. Tuvo que dejar esta tierra. Ahora, por haber sido el primero de los hijos, Matusalén fue parte de la 8ª generación o descendencia después de Adán. Esto tomando en cuenta que el escritor del libro de Judas hace mención en su escrito acerca de Enoc, quien era su padre. Dice de él que le tocó vivir la 7ª generación por descendencia después de Adán. Judas capítulo 1 versículo 14. Cuando usted tenga oportunidad, vaya a la Biblia, a la palabra de Dios, y confirme esta información. La Biblia dice que Enoc era Enoc 7º después de Adán. Se está refiriendo a la 7ª generación por descendencia. Por lo tanto, Matusalén, que fue su primer hijo, que lo engendró a los 65 años, porque después tuvo más hijos y hijas. En 300 años más después de que engendró a Matusalén, engendró hijos y hijas, y después desapareció porque se lo llevó Dios. Y más adelante les voy a estar compartiendo también acerca de esa partida, la partida de Enoc de esta tierra. Pero esta es historia, mis hermanos, es escatología, para que usted sepa, para que usted esté enterado y esté enterada. La 7ª generación por descendencia después de Adán fue Enoc. La 8ª descendencia generación por descendencia después de Enoc fue su hijo Matusalén. Y después de ahí llegamos a la vida de Noé. Amén. Pero bueno, ya no quiero llegar a la vida de Noé porque ya he dado muchos mensajes acerca de él. Pero bueno, un mandato de Dios para los hombres, escatología abreviada según Génesis capítulo 1 versículo 28. Dios mandó a los hombres en la tierra a fructificar, a multiplicarse, a sojuzgar, a llenar la tierra. Un mandato de Dios. Al mismo tiempo lo podemos decir que fue un decreto, porque un decreto es irrevocable. Un decreto es inmovible. Por eso los hombres se multiplican. Por eso los hombres crean hijos. Porque dijo el Señor, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. A la vez es una ordenanza, a la vez es un mandato, pero a la vez también es un decreto que Dios dijo, esto van a hacer y esto va a suceder y esto va a pasar. Y la palabra de Dios dada desde los principios se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Tanto los estatutos como los decretos, como las ordenanzas, como los mandamientos, como las leyes, todo se está cumpliendo hasta el día de hoy de acuerdo como el Señor lo decretó, de acuerdo como el Señor lo declaró. Ya sabemos que hasta en el cielo las estrellas, el sol, la luna, todo obedece a la voz de Dios, a la palabra de Dios que desde un principio fue declarada, que desde un principio fue decretada. En términos generales, el hombre nace, crece, se desarrolla y se multiplica y muere. Ahora, por una cuestión de fe y de obediencia, los mandamientos nos acortan o nos alargan la vida. Ese es otro punto que quiero tomar en este día. Los mandamientos nos acortan o nos alargan la vida. De los mandamientos de Dios, hay 3 que parecen sobresalir. Todos los mandamientos son importantes, los 10 mandamientos son importantes y todos los debemos de tomar en cuenta. Pero hay 3 que a mi parecer parecen sobresalir. Y les voy a explicar por qué. Número 1. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 37. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro,
¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, el mandamiento más grande de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso, mis hermanos, toda la iglesia en general, la iglesia del Señor Jesucristo, debe de aplicarlo al 100%. Toda la iglesia del Señor Jesucristo, los redimidos y aún los no redimidos, son llamados de parte de Dios a cumplir ese mandamiento. Somos llamados de parte de Dios a cumplir ese mandamiento sobre todas las cosas, sobre tus gustos, sobre tus afanes, sobre tus planes, sobre tus proyectos, sobre tus propósitos, sobre tus anhelos. Debemos de poner primeramente a Dios, el primer mandamiento. Podrás amar tu carro, podrás amar tu casa, podrás amar tu trabajo, podrás amar a tus seres queridos, podrás amar cualquier cosa en esta vida, pero jamás de los jamases debes de amar cualquier cosa de esta tierra, cualquier cosa de esta vida, más que a tu Dios, a quien por Él existes, a quien por Él eres quien eres y has logrado lo que has logrado. Porque la Biblia dice que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Aún una hoja de un árbol no se cae si no es en la voluntad de Dios. Amén. Así que fuera la jactancia, fuera en el nombre de Jesús. No somos nada. Sin Dios no somos nada. El hombre, el ser humano, no es nada sin Dios. Por eso a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza, a Dios sea la adoración, porque sin Él no somos nada. Sin Él no podemos lograr nada, porque si tú caminas, si tú respiras, si yo camino, si yo respiro, si podemos abrir nuestros ojos, es por Él. Por el que es digno de la honra y de la gloria y de la alabanza y de la adoración. A Él, a Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, y el que es Dios por los siglos de los siglos. La roca inconmovible, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Jesús de Nazaret. Sin Él, separados de Él, nada puede hacer el hombre. Amén. Ahora, les dije o les compartí acerca de mi entender, de mi pensar, en que los 10 mandamientos son importantes, toda la ley de Dios es importante, pero a mi parecer, yo considero, el ruiseñor del Evangelio, que hay 3 que parecen sobresalir. Ya les hablé acerca de uno, ahora les voy a hablar acerca del segundo mandamiento, que creo que ya muchos lo conocen, pero está bien recordarlo. Mateo capítulo 22, versículo 39, de ese mismo libro, un poquito adelante. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi hermano, mi amigo, ¿cómo puedes tú saber? ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo podemos saber si cumplimos ese segundo mandamiento? ¿O si lo aplicamos en nuestra vida? Bueno, si tú no amas a tu prójimo, no te amas a ti mismo. Y si no te amas a ti mismo y no amas a tu prójimo,
es porque el amor de Dios no está obrando en tu vida, no está obrando en mi vida. Ahora, es difícil, sí, pero si tienes el amor de Dios, si tenemos el amor de Dios, no es imposible. Ese amor nos va a dar la paciencia, la tolerancia para comprender, tolerar, ser pacientes con nuestro prójimo, a pesar de que ellos no lo sean con nosotros, a pesar de que ellos se levanten contra nosotros. Si el amor de Dios se ha perfeccionado en tu vida y en mi vida, tendremos la capacidad de poder tolerarlos, la capacidad de poder aceptarlos. Y el amor se va a mostrar de esa manera, no en que andes a abrazos y besos con ellos, no. En que en lugar de agarrarlos a golpes, en lugar de irte contra ellos y responderles como ellos te lanzan, tú vas a responder con tolerancia, con paciencia, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en tu vida y en mi vida. Entonces es como podemos darnos cuenta si realmente cumplimos o no cumplimos con ese segundo mandamiento. Ahora, si no lo cumplimos, entonces quiere decir que el amor de Dios no ha hecho gran cosa en tu vida, no ha hecho gran cosa en mi vida. Y tenemos que humillarnos, acercarnos más a Dios y decirle: Señor, haz que tu amor se perfeccione en mi vida, porque no puedo tolerar todavía, porque todavía no puedo ser paciente, porque todavía cuando me atacan les respondo igual, porque todavía me levanto y hasta me les voy a los golpes o a las malas palabras. Entonces, Señor, haz que tu amor se perfeccione en mi vida para poder cumplir con ese segundo mandamiento. En el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Mis hermanos, mis amigos, el tercer mandamiento. Y este también es muy importante como todos. Pero yo en lo personal pienso que de acuerdo al mensaje de hoy, puede ser el más adecuado para esta palabra, para este mensaje de este día. Y este tercer mandamiento, mis hermanos, que ya todos conocemos, Éxodo capítulo 20, versículo 12. En el nombre de Jesús. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vuelvo y repito. Palabra ungida en el nombre de Jesús. Que llegará a tu corazón, que llegará a tu vida, te dará el entendimiento que hasta el día de hoy no has recibido. Vas a comprender por qué tantas cosas han pasado a tu alrededor, han pasado en tu vida, han pasado en tu familia, han pasado en tu entorno. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y está por demás decir que cuando hablamos de Jehová, también estamos hablando de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay dos dioses, no hay dos salvadores, uno solo es. En los tiempos de la ley y los profetas, Jehová de los ejércitos, Rey de gloria. En los tiempos de gracia, Jesús de Nazaret, Rey de gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Amén, mis hermanos. Eso tiene que estar claro. No puede haber dudas. En el nombre de Jesús. Ahora, quiero especificar esto también. Porque en la emisión pasada alguien me mandó un mensaje y me dijo: hermano, aunque se tarde, aunque le cueste, pero es Jesucristo, no es Jesús. Mis hermanos, si tú hablas de Jesucristo, si tú hablas de Jesús, si tú hablas del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Alfa y el Omega, del Sol de Justicia, como te plazca, la Biblia es extensa. Y le mandé un texto a este hermano con todo respeto y con el amor del Señor y le dije:
Y todo lo que el hombre haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo invocando el nombre de Jesús, para honra y gloria de Dios Padre. Dios no se molesta, porque no hay falta. Si le llamas Jesús, es Jesucristo. Si le llamas Jesús, es Dios. Es lo mismo, mis hermanos. Solamente quise compartirles esto para que no haya dudas. Si tú hablas a Jesús, el Padre en la gloria te escucha y te recibe porque Él es. Si tú hablas de Jesucristo, el Padre en la gloria te recibe porque Él es el mismo. En el nombre de Jesús no hay otro. Bueno, y ahora sí voy a entrar a la tercera parte de este mensaje. Después de la muerte, ¿qué sigue? Una pregunta. Y esa pregunta es muy común en casi toda la humanidad. Pero los que sabemos esta verdad, los que nos hemos acercado a Jesucristo, tenemos conocimiento y entendimiento de estas cosas por la gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, hoy, mis hermanos, les voy a compartir acerca de esto. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está decretado para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Decretado. Por eso los hombres mueren, para que después, en el día postrero, sea el juicio. Porque, mis hermanos, hay tres maneras o tres formas diferentes en que el Señor ha obrado en la vida de cada ser humano o de cada viviente después de la muerte o después de que duerme. Por ejemplo, número 1, el que duerme en el polvo. El que duerme en el polvo. Ahora, existen tres diferentes procesos o maneras en las que el Señor ha tratado con los hombres después de la muerte. Número 1, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Ahí está claro, mis hermanos, la voluntad y el propósito de Dios. A unos los ha mandado a dormir en el polvo de la tierra. Aquí está escrito, tanto en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, como en Daniel capítulo 12, versículo 2, hay una concordancia entre un escritor y el otro, porque era el mismo Espíritu de Dios inspirando tanto a Salomón como a Daniel. Y es la voluntad de Dios que hoy se recuerde esto, para que la gente haga conciencia y reciba entendimiento acerca de esto. Ahora, si no es suficiente, si no creen algunos hermanos, si no creen algunos creyentes que Dios tiene tres formas de tratar con el ser humano después de la muerte, la Biblia hoy lo va a confirmar. Esta palabra yo no la había leído, no la había visto, y puedo decir que he leído la Biblia muchas veces. He leído la Biblia en infinidades de ocasiones, en diferentes libros, en diferentes incluso, ¿cómo le llamamos? Que Reina Valera, que Dios habla hoy, diferentes estilos de Biblias. Y mis hermanos, algunas de las veces eso es lo que pasa. La leemos, mas no la escudriñamos. Y es muy diferente porque cuando la leemos muchas de las veces no se nos queda. Muchas de las veces nos entra por aquí, sale por acá. Ahora, Dios hace su obra porque es una acción espiritual, sí.
Pero también se necesita que se quede el conocimiento, que se quede el entendimiento, que fluya la sabiduría. Y para eso hay que aprender a escudriñar. ¿Cómo es eso? Ok, ya encontré yo esta escritura, que la había leído pero no la había escudriñado. Job capítulo 14, versículo 12, en el nombre de Jesús. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. ¿Ve? Hay algunas personas, hermanos, creyentes, que no creen en esto. Piensan que el hombre muere y va al cielo. Es verdad, hoy vamos a hablar acerca de eso. También hay historias, también hay ejemplos, pero como lo dije la semana pasada, eso le pertenece a Dios en su sola potestad. Eso le pertenece a Dios en su soberanía. Él decide cómo hacer las cosas, cómo tratar con cada persona después de que muere o después de que duerme. Aquí dice, así el hombre no vuelve a levantarse. Un decreto. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. A levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Ahora, ahí podemos encontrar, cualquiera pudiera pensar que es una contradicción, mas no es una contradicción. Ciertamente, ahí se está refiriendo el Señor a las personas que mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Porque sabemos que cuando venga el Rey de Reyes y suene la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero aún todavía va a haber cielo. Por lo tanto, esta palabra, aunque es palabra de Dios, es una palabra condicionada para el hombre que muere sin Dios y sin esperanza. Ellos, como dice la Biblia en Apocalipsis, no volverán a vivir. ¿Hasta qué? Hasta que Dios haya juntado a los siervos y los consiervos, y después tanto el mar como el infierno como la muerte entregarán sus muertos. ¿Para qué? Para que sean juzgados en el día postrero. Entonces, los que mueren sin Dios, que han morido o muerto sin Dios en diferentes tiempos, lejos de la gracia y el favor de Dios, no volverán a despertar hasta que todo esto haya terminado, hasta que Dios haya recogido a los predestinados, a sus escogidos, a los elegidos, en diferentes tiempos, en diferentes dispensaciones, en el nombre de Jesús. Ahora, ejemplo número 4. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, hermanos, para aquellos que dicen que Dios no envía al hombre después de que muere al polvo de la tierra, cuando ya dijo claramente, al polvo volverás, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el polvo vuelve a la tierra de donde fue formado. ¿Y qué es el polvo? El cuerpo. El alma duerme. El espíritu se va con Dios. Él no tiene problemas para llegar con Dios. El alma es el que está en riesgo. El alma es el que está en problemas. Por eso cuando el hombre vive, mientras el hombre tenga esperanza, tenga vida, debe de aprovecharlo al máximo para hacer la voluntad de Dios, para acercarse a Dios, para entregarse a Dios, entregarle su vida a Jesús. El Señor dijo, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios espera de toda la humanidad. Aunque dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, ni de sangre, sino de Dios, por el Espíritu, la nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. El que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva, dijo el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, pero hay que permanecer en su palabra. No que hoy día hay muchas cosas que se hacen con la Biblia cerrada. Y me refiero a esto, a que ya se creen tan entendidos, ya se creen tan sabios, ya se creen tan preparados, tan capacitados, que ya no se humillan, ya no toman esa condición de humildad para ir a la palabra y ver si Dios está de acuerdo. Si es la voluntad de Dios que se haga tal cosa, ahora dicen, vamos a hacer tal cosa porque Dios está con nosotros y porque Dios nos lo va a dar. Eso contradice lo que acabamos de ver hace unos instantes. Eso contradice a la voluntad de Dios, hermano, hermana, pastor, predicador. Eso contradice la voluntad de Dios, sea lo que sea. Las buenas intenciones no bastan. No son suficientes. Esas buenas intenciones hay que alinearlas a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Amén. Cualquier cosa, sea de la iglesia no es tuya para empezar. La iglesia es del Señor Jesucristo y Él es el que merece que en todo momento lo tomes en cuenta para hacer cualquier cosa en su iglesia. No es tu iglesia. Que vamos a hacer tal cosa, al cabo que el Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar. Primero pregúntale a Dios si está de acuerdo. Primero pregúntale si es su voluntad. Aunque sea algo bueno, aunque sea una buena intención, pero no basta. Pregúntale a Dios. Porque de lo contrario te puede sorprender. Aunque tardes 10, 20, 30, 40 años, pero un día Dios te va a mostrar la verdad. Gloria a Cristo Jesús. Y si no me crees, te vuelvo a repetir el texto. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. Me tomo un pequeño descanso para tomar aire. A ver, dónde está. No, está más atrás. Ok. Aquí va a estar. Eso es, mis hermanos. Como decía un hermano hace un momento, si Dios quiere, eso haremos. Si Dios no quiere, no lo haremos. Y la pregunta es, antes de hacer cualquier cosa en nuestra vida, antes de hacer cualquier cosa en nuestro trabajo, antes de hacer cualquier cosa en nuestro ministerio, antes de hacer cualquier cosa en nuestros negocios o en la iglesia, aunque seas pastor, primero le preguntas a Dios si Dios quiere. Porque tú puedes decir, ok, es para la salvación de las almas, es para la predicación del evangelio, ok, sí. Pero sanamente, honestamente, honradamente, ordenadamente. Porque si lo quieres hacer desordenadamente y dicho de paso, fuera de la palabra, usando acciones antibíblicas, usando decisiones antibíblicas, ahí yo te lo aseguro al 1000% que Dios no quiere. Te lo garantizo al 1000% que Dios no quiere, que Dios no está de acuerdo. Si vas a hacer algo antibíblico,
Si ordenas algo en la iglesia antibíblico, si pides algo antibíblico, que se salga de la voluntad de Dios, de lo escritural, yo te puedo asegurar al 1000% que Dios no quiere, Dios no está de acuerdo, porque Él es un Dios ordenado. Así que te sirva este mensaje en el nombre de Jesús, para que de aquí en adelante cualquier cosa, lo que quieras, aunque sea para la iglesia, aunque sea para el desarrollo o el desempeño o el crecimiento de tu ministerio, primero pregúntale a Dios si Él quiere, y vea la Biblia. No sea que de pronto estés mandando a hacer algo, no sea que de pronto estés haciendo algo, no sea que de pronto estés intentando algo que sea antibíblico, que no vaya de acuerdo al orden escritural bíblico, porque te aseguro al 1000% de parte de Dios que Dios no está de acuerdo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y por último, ya hablamos acerca de que algunos hombres Dios los pone a dormir en el polvo de la tierra. Parte 2. También algunos van directamente al infierno. Y lo podemos ver en esta escritura. Los que ya sufren en el infierno. Lucas capítulo 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Perdón, y fue sepultado. Punto y separación. Eso es bien importante, mis hermanos. Aun cuando leemos la escritura debemos de ver los puntos y las comas, porque eso hacen también una diferencia. Vuelvo y repito. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Aquí hay un ejemplo de que Dios también puede enviar a una persona al infierno si fue rebelde, si fue desobediente, si no aceptó su amor, si no aceptó su llamado, si no le entregó su corazón en vida. Cuando me refiero que no le entregó su corazón, quiere decir que no le entregó su vida, que no se preocupó por vivir la vida que Dios demanda de todo ser humano en la tierra. Entonces, a ellos, desafortunadamente, tristemente, muchos de ellos ya están pagando en el infierno, siendo atormentados, tal como lo dice aquí la escritura. El rico alzó sus ojos en el Hades, que en el Hades significa el infierno. Amén. Por eso Apocalipsis dice que al final el Hades entregará a sus muertos, y se está refiriendo al infierno. El Hades es una palabra que tiene un conocimiento, una característica de lo que viene siendo el lenguaje de allá, de Israel. Amén. No recuerdo si es hebreo, si es griego, si es arameo. Ahorita la verdad no lo recuerdo. Pero sí, el Hades es una palabra que, de acuerdo a ese tipo de lenguajes, significa el infierno, el Hades. Amén. Ahora, Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Nuevamente. Y eso es una reflexión, aún para el creyente, para el cristiano, para que no tengamos temor a la muerte. Está bien, no tenemos que pensar en eso, ni tenemos que andar tampoco atrayendo pensamientos de muerte. No, hay que rechazarlos, hay que reprenderlos, pero tampoco hay que tener temor. Si llega en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, bienvenido sea. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también, pues,
Si Dios nos permite seguir vivos y estar en esta tierra por 20, 30, 40 o 50 años más, depende de tu edad, aprovecharlos bien, hermano, aprovecharlos bien, hermana, amigo, amiga, joven, jovencita, aprovechando bien el tiempo, más viendo cuando estos días son malos, dice el Señor. ¿Y qué es aprovechar bien el tiempo? Dejar de hacer lo malo por hacer el bien. Dejar de practicar el pecado para practicar la vida cristiana. Dejar de visitar lugares que son del diablo para visitar lugares que son de Dios. Dejar de andar en los nightclubs y estar en la iglesia. Dejar de andar con los amigos tomando y estar en la iglesia orando con los hermanos. Estar en tu relación con Dios en todo tiempo, 24/7, 365 días del año, y cada año irlo renovando. Cada año de vida desde ahorita, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, debes de entregárselo a Dios al 100%. No tenemos excusa. En la mente y en el espíritu, o el espíritu de nuestra mente, para los que somos cristianos, creyentes, hijos de Dios, podemos estar conectados con Dios. Probablemente los que no tienen una relación con Dios, los que son del mundo, no lo puedan hacer. Y ellos están excusados por la palabra de Dios, por el Espíritu. Pero tú y yo, si ya somos creyentes y somos hijos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ya no tenemos excusa delante de Dios para no estar conectados con Él 24/7, 365 días del año. ¿Cómo es eso? A cada momento tener un pensamiento para Dios. Eso te ayudará, nos ayudará a ser mejores personas, a resistir situaciones, a superar situaciones. En el nombre de Jesús. Conectados con Dios en el Espíritu en todo tiempo. Por la calle hablando con Dios. En el trabajo hablando con Dios. A la hora de comer dándole gracias a Dios. A la hora de dormir dándole gracias a Dios y poniéndonos a cuentas por cualquier pecado que hayamos cometido, sea de palabra o de acción o de obra. Eso es, mi hermano, mi hermana, para ti que eres creyente, para ti que eres cristiano. No tenemos excusa delante de nuestro Dios para no estar conectados con Él en todo tiempo. Es verdad. Los grandes profetas de Dios, la Biblia registra que oraban 3 veces al día. Pero se refiere a postrar en sus rodillas. Algunos oraban acostados con los brazos abiertos. Como sea. Pero oraban 3 veces al día. Pero mi hermano, mi hermana, ellos no tenían la oportunidad y el beneficio que hoy tenemos nosotros. En esos tiempos el Espíritu venía y soplaba, venía y posaba por encima de ellos o encima de ellos. Pero nosotros hoy día lo tenemos dentro. Vive por siempre dentro de nosotros, los que hemos sido redimidos, los que tenemos vida espiritual. Cristo vive dentro de nosotros y nunca se va a ir, siempre va a estar ahí. Entonces, razón mayor para estar conectado siempre con Él, para siempre tener un pensamiento hacia Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Transformar tu mente y tu corazón a través de esta palabra, a través de este mensaje. Que no tengas temor a la muerte, que no la busques, que no te metas en lugares donde no debes de meterte. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, por último, está registrado en la Biblia que ya hay seres humanos en el cielo. La Biblia dice, no tengo los textos ahorita porque no me alcanzó el tiempo, no tristemente, desafortunadamente, hoy quería terminarlo y poner otros dos o tres textos más, pero esa noticia me conmovió, y yo sé que no es una excusa, pero sí me faltó prepararme con esas 2 o 3 escrituras. Pero, sin embargo, para los que leen Biblia, para los que escudriñan palabra, para los que se toman su tiempo para leer
para estar conectados con Dios a través de la palabra, el pan de vida. Mis hermanos, la Biblia registra Enoc, el primer hombre que partió con Dios. 365 años tenía Enoc y desapareció Enoc porque Dios se lo llevó. No dice más la Biblia, solo dice eso, pero dice que se lo llevó vivo. Elías, el profeta Elías, que no tenía genealogía, no había conocimiento de quién eran sus padres. La Biblia no registra quiénes eran sus padres. Elías tisbita. Y la Biblia dice que en un carro de fuego él se lo llevó. Eliseo lo pudo ver con sus propios ojos antes de que él partiera. Anduvo cerca de él, se acercó a él. Y Elías le dijo, cuando yo me vaya, ¿qué quieres que yo te haga? Y Eliseo le dijo, una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo, tal cosa has pedido que no es tan fácil el recibirla. Pero si te andas conmigo, si andas viendo mi testimonio y siguiendo mi caminar, tomándolo como ejemplo y aceptándolo en tu vida, si haces tal cosa, dice, la recibirás, pero tienes que estar al lado mío cuando yo parta. Una condición que le dio Elías. Eliseo con gusto la cumplió porque Eliseo lo respetaba. Eliseo le tenía mucho respeto a Elías, mucha admiración. Y él pudo cumplir con esa encomienda, con ese requisito. Y la Biblia dice que le vino esa doble porción del Espíritu. ¿Y cómo se confirmó? Porque está comprobado por la palabra. Hay registros en la palabra de Dios que dice que Eliseo hizo lo doble de milagros que Elías. ¿Por qué? Porque tenía una doble porción de su espíritu. Ahora, otro hombre de Dios, Moisés. Aunque la Biblia dice que Moisés murió y que Dios lo enterró y que nadie jamás ha encontrado su cuerpo ni lo encontrará porque fue Dios quien lo enterró. Así dice la Biblia, la palabra. No recuerdo ahorita las escrituras, pero después usted vaya y búsquelo en la palabra. Puede estar por allá por Éxodo, puede estar por Levítico, es en el Pentateuco, los primeros 5 libros, no puede estar en otro lado. La Biblia dice que murió Moisés, no entró a la tierra prometida, solo la vio de lejos. Había algo que no le había agradado a Dios, le pidió que tocara la piedra, no la tocó, la golpeó. Algo tan sencillo, pero mis hermanos, las cosas del Evangelio, las cosas de nuestro Dios son delicadas. Cualquier cosa puede molestar a nuestro Dios. Y aunque nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que disciplina, también es un Dios que castiga. Amén. Entonces, Moisés, aparte, bueno, entendamos que ya era su tiempo de partida. Pero la Biblia dice que después, miles de años más adelante, Dios lo hizo venir ya semejante a un ángel para encontrarse con Jesús. Cuando estaba Jesús y estaban 2 de sus discípulos, o 3, creo que eran 2, no recuerdo exactamente. Pero estaban algunos de sus discípulos cerca de Jesús. Cuando ellos llegaron, cuando ellos descendieron, Elías y Moisés, 2 hombres que existieron en la vida, 2 hombres de carne y hueso que caminaban, que respiraban, que pensaban, pero que un día partieron con el Señor. De Moisés es un poco más complicado de entenderse. Sabemos que nadie puede entrar al cielo. Dice que carne y sangre no entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, mi entender es que cuando llegaron a un cierto lugar, ahí fueron transformados sus cuerpos para ser transformados semejantes a los de los ángeles, para que pudieran entrar al reino de los cielos, para que pudieran entrar al tercer cielo y estar en la presencia de Dios, y para poder descender otra vez y venir a la tierra. Por eso dice que ellos se sorprendieron porque los vieron con cuerpos glorificados, semejantes a los ángeles. Pero Pedro y Juan, los que estaban ahí, entendieron eso, comprendieron eso porque conocían las escrituras. El Pentateuco, la ley, los pergaminos, todo eso era conocido tanto de los fariseos como también de los que dejaron el fariseísmo para entregarse al cristianismo. Amén, mis hermanos. Entonces, hay registros en la palabra de que hombres de Dios que estuvieron en la tierra no fueron a dormir al polvo de la tierra, sino que Dios se los llevó. Por lo tanto, para que quede sellado, para que quede cerrado de una vez por todas,
este mensaje, cierro con broche de oro. Tanto Dios puede llevar a las personas al cielo si a Él le place, sin que vayan a dormir al polvo de la tierra, como también puede enviarlos al infierno si mueren sin Dios, sin esperanza, separados del amor de Cristo, separados del Evangelio, como también puede enviarlos a dormir al polvo de la tierra para que sean despertados en el día en que Él venga. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses. Y el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos levantados para encontrarnos con el Señor en los aires y para estar por siempre con Él. Ahí está, mis hermanos. Lázaro se lo llevó al cielo el Señor por medio, enviando a sus ángeles. A Elías se lo llevó por un carro de fuego. A Enoc se lo llevó vivo, le agradó su caminar. Caminó 300 años Enoc con Dios y a los 365 se lo llevó. Moisés murió, Dios enterró su cuerpo. Incluso la Biblia dice que antes de Moisés, hasta Moisés, el diablo peleaba las almas porque tenía el poder de la muerte. Pero desde ahí perdió la batalla porque el arcángel Miguel le ganó la batalla por el cuerpo de Moisés. El diablo peleó por el cuerpo de Moisés, de acuerdo a lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, por allá en Judas. Amén. Ahí perdió la batalla. Ya fue una de las primeras batallas que perdió el diablo, porque recordemos que por causa de Noé y Eva, él había ganado la batalla. Había entrado la muerte. El diablo tenía las llaves, tenía el control, pero empezó a perder batallas cuando el arcángel Miguel, por obra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, le ganó la batalla por el cuerpo de Moisés. Amén. Y después, por último, en la cruz del Calvario, el Señor le arrebató las llaves de la muerte, lo venció por completo, y ahora por eso nosotros tenemos ya la entrada directamente al trono de la gracia. Entrad confiados al trono de la gracia, para que podáis encontrar el oportuno socorro, dice el Señor. Así que, mis hermanos, queda confirmado, comprobado por la palabra, que sí hay tres maneras o tres situaciones o procesos diferentes, los cuales Dios, en su sola potestad, en su voluntad, en su soberanía, decide cómo hacer las cosas. Hay otra escritura que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado o será condenado. O sea, ¿qué se refiere o qué significa esa palabra? Que si no te bautizas, si no crees, ya estás condenado, porque no has creído en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en el plan y el propósito de Dios. Al no creer ya estás condenado. Ahora, si te bautizas, bueno, el bautismo es parte de un paso de obediencia. Si estás dentro de la iglesia, estás llamado a ser bautizado. Pero aún, si estás dentro de la iglesia, pero nunca te quisiste bautizar, pero le entregaste tu vida a Cristo, abriste tu corazón y le dijiste: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, te recibo en mi corazón como mi Salvador, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados. Probablemente nunca te hayas bautizado porque te fuiste de la iglesia y te fuiste a un lugar muy lejos en donde te costó trabajo volver a congregarte, pero en tu corazón guardas esa semilla. En tu corazón está lo que hiciste para Dios y lo que Dios hizo en tu vida. Ahí es donde se cumple esa palabra. Probablemente no seas bautizado, pero tienes a Cristo. Pero es mejor que si estás en la iglesia, aceptaste a Cristo y lo recibiste, entonces da testimonio públicamente, para que no queden dudas, porque hay muchas de las veces que dicen: es que fulano de tal estuvo en la iglesia, pero nunca se bautizó y después se condenó. Cuidado, mis hermanos, no podemos hablar así, porque está esa palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ha sido condenado. O sea, lo que significa que el no creer sí trae condenación. Dijo el apóstol Pablo: ¿acaso me envió a mí Cristo a bautizar o a predicar el evangelio para salvación? Dice: no, he bautizado a 2 o 3, nada más. Pero no me envió Cristo a predicar, no me envió Cristo a bautizar,
sino a predicar el evangelio de salvación. Por lo tanto, ahí también hay otra escritura, ahí también hay otra situación que nosotros debemos de tener cuidado. No podemos condenar a nadie porque no se bautice. No. Es Dios el que decide. Vaya a la escritura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Al que esté en la iglesia, paso de obediencia. Mas el que no creyere, ese sí, automáticamente está condenado. Amén. El del ladrón de la cruz que estaba a un lado de él tampoco se bautizó. Ya existía el bautismo de Juan. Pudo haberse bautizado con el bautismo de Juan. Sin embargo, el Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué es eso? La salvación. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado. Para ustedes, predicadores, para ustedes, pastores, tengamos cuidado. Esto es delicado. Amén. Yo he escuchado a muchos, entre comillas, grandes predicadores de renombre que van por todo el mundo y se atreven a decir que si no te bautizas estás condenado. No, mis hermanos. Por muy grandes que seas, por muy grande que te creas, que te sientas, si no estás conforme a la palabra, no te creo. Amén. Bueno, para la gloria de Dios, todo sea para la honra y gloria de Dios. Yo solamente hablo verdades bíblicas, compruébenlas con la palabra. Me dio gusto estar con ustedes. Se me quitó un poco lo que tenía, el golpe que recibí por la muerte de este amigo tan apreciado, tan querido. Pero como les he dicho, estando con ustedes ya al frente, aquí delante de Dios, me apasiono. Y gloria a Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Amén. Espere la próxima semana. Veremos a ver qué Dios nos da, a ver qué el Señor tiene para ustedes y para mí. Amén. Gracias por su apoyo. Gracias por estar ahí. Saludos para mi hermano Martín Márquez, para mi hermano Jorge Bermúdez, para mi hermana Alondra Costa, para Carlos, no sé cómo se apellida, Medina, no sé. Carlos Medina, Dios te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. A lo mejor tengo el privilegio, a lo mejor no tengo el privilegio de conocerte, pero Dios bendiga grandemente tu vida. Sé que has estado ya por mucho tiempo ahí apoyándonos. Lo mismo al equipo que trabaja conmigo. Bendiciones para ustedes también. Gloria a Cristo Jesús. Los espero la próxima semana con un nuevo tema. Amén. Dios me los bendiga. Apoyen este canal, suscríbanse y por ahí compártanlo con sus amistades, con sus amigos, con sus hermanos, con sus pastores, con quien ustedes quieran, compártanlos. Yo de parte de Dios les autorizo porque sé que es palabra de Dios verdadera, que bendecirá la vida de todo aquel que abra su corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, mis hermanos. Adiós.